Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Reina Y yo soy Adriana. y estamos súper contentos de seguir hablando acerca del discurso del rey Benjamín. Amiga, y aquí me gustaría nada más como reconocer lo maravilloso que es él como un maestro. Ujú, Él termina de dar este discurso maravilloso en el que habló de tantas cosas tan importantes y puso atención a qué era lo que su gente estaba sintiendo. Ahí se dio cuenta de qué era lo que estaba pasando entre ellos. Y creo que eso es algo tan importante, el no solamente enseñar porque nos gusta hablar acerca del ujú, evangelio o porque sentimos la necesidad, sino queremos saber cómo es que este mensaje le está llegando a la gente. claro, Queremos asegurarnos de que estamos en la misma página, ¿no? Y ahí me gustó porque el rey Benjamín nota que su gente está pasando por un proceso muy, muy fuerte. Están en el proceso de la conversión, ¿verdad? Y están sintiéndose como menos que el polvo de la tierra, se están sintiendo como, Padre, ten misericordia de nosotros, y se da cuenta, no, a ver, espérame, ellos ya están pasando por esta como conversión personal. Esta es la oportunidad perfecta para hablarles acerca de este nuevo tema, ¿sabes? De agregarle esta nueva etapa de conversión. Y me gusta porque va al ritmo de ellos, los está escuchando y manda a la gente a través de su discurso a que vea cómo lo están recibiendo, cómo es que ujú, la gente lo está entendiendo. Y eso se me hizo un ejemplo tan bonito de cómo podemos enseñar el evangelio, de cómo podemos poner atención a las necesidades de la gente que nos rodea y aún a nuestras propias necesidades. ujú, ¿Cómo estoy recibiendo este mensaje? Escucho la conferencia y ¿cómo se siente? ¿Cómo lo estoy percibiendo? ¿En qué estado me siento? ¿Estoy recibiéndolo de buen gusto, como sabes, como con gusto? ¿O lo estoy ujú, recibiendo con ansiedad? ¿Me estoy sintiendo sobresaturada de información? ¿Cómo me siento? ¿Verdad? E ir basado en mi propio ritmo. No necesito ir al ritmo de los demás. Me claro. gusta eso del rey Benjamín. Puso atención a dónde estaba su gente y creo que es bueno para ponerlo en nosotros. Definitivamente hay muchísimos ejemplos y podríamos hablar de no solamente es que no solamente es lo espiritual, sino que Ajá, también tenemos estos ejemplos didácticos, tenemos estos ejemplos de cómo convertirnos nosotros, de cómo escuchar, de cómo hablar. sí. Hay muchísimo, muchísimo que escarbar en este discurso del rey Benjamín. Y si empezamos desde el primero, que dice, y aquí habían caído a tierra porque el temor del Señor había venido sobre ellos Ujú, y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Este Esta realización, este darse cuenta de nuestro estado, de ujú, quiénes somos y en qué lugar ocupamos en la cadena, por decirlo de sí, alguna manera, sí, sí. nos puede ayudar a mantenernos humildes. Ujú, Creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero creo que vale la pena recordar un poco esto, en el cómo nosotros podemos ser capaces de hacer muchas cosas y podemos empezarnos a elevar a nosotros mismos. ujú, Simplemente por el hecho de que algo nos salga bien o que seamos buenos en algo. Podemos empezar a elevarnos en este pensamiento de, wow, no soy bueno. Y recordar este estado caído. Y no es un recordar el estado caído de manera negativa para podernos latigar y decir: "Soy tan poca cosa", ¿cierto? claro, No sí. es para nada en ese sentido, sino en el recordar que Dios está por encima de nosotros. Me gusta mucho el significado que tiene híjole, no recuerdo el nombre, pero la pequeña cosita que se ponen aquí los judíos, ¿verdad? Ay, El que sí, se no me ponen acuerdo en la cómo se cabeza, el llaman, pero sí. kippah, no me acuerdo, pero bueno, ese, Ujú. ¿qué significa? Es eso, que Dios está por arriba de nosotros, siempre. Ah, qué El padre, no recordarlo y sabía. ponerlo ahí en la cabeza, y tener este sentimiento de mi espíritu caído, no para tirarme yo al piso, no para Ujú, darme yo más, ujú, sino simplemente para sí, aceptar que es a través del Señor que yo puedo salir adelante, que es a través de Él, que es a través de su sacrificio, a través de su ayuda, que yo puedo convertirme en una mejor persona, que puedo ser una sí, mejor versión de mí misma. sí. Y esto dice que se habían visto menos que el polvo de la tierra. ¿En qué situaciones podemos sentirnos como menos que el polvo de la tierra sin que sea un sentimiento de sentirme menos que?
Mm, sin sentirme poco valorizada. ¿Cómo puedo sí. sentir esto para tener esta conversión? ¿Qué sentimientos? Y es una pregunta que no tengo respuesta, ¿eh? Estoy simplemente Ujú, lanzando ujú, la pregunta, es, ¿qué sentimientos puedo llegar yo a tener para que yo sienta que soy como el polvo de la tierra, pero que no me afecte mi autoestima, sino que me ayude a decir, dependo del Señor, ujú, porque en ujú, realidad no soy nada. A mí me gusta claro. mirar al cielo a veces y decir, híjole, somos tan pequeños. O cuando estamos Sí. en un avión y mirar, decir, somos tan pequeños, no somos nada, no somos Ajá. nada. Y que Sí, eso nos sí, puede sí. ayudar a llevarnos a arrepentirnos más y a depender más del Señor, ¿cierto? Sí, te estoy escuchando y lo que me viene a la mente es un bebé, porque cuando lo vemos a un bebé recién nacido, podríamos tener esa misma idea, ¿no? De nada, o sea, Claro, es un bebecito, ¿qué puede? Tal vez, si lo viéramos con una de una manera como cruel, podríamos pensar, pues no vale nada, ¿no? No puede hablar, no puede defenderse, no puede enseñar, no puede hacer absolutamente depende completamente de mí. Pero, nuestros niños chiquitos los vemos y sabemos el gran valor, el gran amor, el gran respeto que se merecen, ¿no? Y cuánto los cuidamos. Y yo creo que de esa misma manera, cuando nos vemos como el polvo, también podemos vernos como ese bebé, que no ujú, soy nada sin mi Dios. Dependo completamente de Él, pero eso no me quita mi valor. Al por contrario, estoy en un supuesto. estado, ¿verdad?, de vulnerabilidad en el que me permito que Dios me guíe, que Dios me dirija mi vida. Claro, qué buena analogía, me gusta. Oye, y si continuamos al versículo 3 y dice, y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo que Ujú, había de venir. sí, Aquí quisiera hacer énfasis en dos cosas. Nos está hablando de la conciencia, de la conciencia de espíritu, no de paz de conciencia, perdón. Y nos está hablando de la remisión de los pecados. Vamos a empezar con la remisión de los pecados. La palabra remisión, partida en dos, sería re y misión. Y la misión okey. significa enviar fuera, enviar hacia algún lugar, ¿cierto? Oh, Y la interesante. remisión sería repetidamente enviar afuera. ¿Y qué es lo que queremos enviar afuera, lejos de nosotros? Los pecados, Qué claro. interesante, el hombre natural, la vida del mundo. Exactamente, queremos mandarlo afuera. Y la única manera de lograrlo es a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo y a través de su expiación, ¿verdad? Ujú, Y esa es la primera. Y queremos estar recordando esto todo el ujú, tiempo, el que somos el polvo, porque sin Jesucristo no podemos tener esta remisión de nuestros pecados. Por más que yo quiera mm, sacarlos de mi vida, por más que yo haga todo lo mejor para poder quitar las manchas, no puedo si no lo tengo a Él. ujú, Y la ujú, siguiente es la conciencia, la paz de conciencia. ¿Cuántas veces has escuchado en la plática con alguien en el que estamos, no sé, hay una problemática entre dos personas y entonces ujú, tú dices, ay, yo le dije tal cosa o hice tal cosa y eso, yo ya tengo la conciencia tranquila. ¿No? Y mencionamos esto como yo ya ujú, tengo la ujú. conciencia tranquila. Y muchas veces creo que hacemos esto con el fin de convencernos a nosotros mismos de que hicimos lo correcto, ¿no? Sí, Yo ya hice mi parte, yo ya tengo mi conciencia tranquila. Y a veces esa tranquilidad, esa paz de conciencia podría ser real, porque realmente algo que hicimos fue muy ujú, bueno, podría ser ficticia porque estamos buscando protegernos, ¿no? Y lo sí, estamos, pero lo que hace la diferencia de esta paz de conciencia que nosotros podemos llegar a generarnos a través de nuestros actos o de lo que decimos, eh, ujú, que está hecha por nuestros propios méritos y la conciencia, la paz de conciencia que viene por medio de Jesucristo es totalmente diferente. Esta sí, paz de conciencia de saber que es a causa de nuestra fe en Cristo, esa es genuina. Si sí, realmente creemos, y vamos a ver más adelante cómo el rey Benjamín nos dice creer. Si realmente creemos, entonces esa paz de conciencia va a ser genuina y va a ser ujú. duradera. Sí, 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 sí. ¿Y no es interesante, amiga, que esto pasó antes de que Jesucristo viniera? O sea, ellos Claro. recibieron la remisión de sus pecados antes de que Jesucristo expiara por ellos. No, no, lo estaba leyendo y estaba como, ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que pudieron hacerlo? Y es que todo está en la fe, todo está en la capacidad de creer que Él está poniendo el camino. ¿Sabes? Que no es nuestra responsabilidad ir a crear algo, nuestra responsabilidad simplemente es confiar en Él, en el que Él ya creó, Él ya hizo, Él ya expió, Ujú, Él ya tiene todo preparado y nada más está en nosotros aceptarlo a Él
como nuestro Salvador y seguirlo. Ahora, no quiere decir que no tenemos que hacer nada más que creer en Él, no, pero Ujú, seguirlo, ¿verdad? Lo reconocemos como nuestro líder, como nuestro Salvador, y entonces esta gente lo hizo y por eso recibió la remisión de sus pecados. Amé eso. Pero otra cosa que también me encantó fue ese sentimiento como de comunidad. La idea ujú, de que es un grupo de personas con las mismas intenciones, con el mismo compromiso, que recibieron el perdón de sus pecados al estar juntos. Eso ujú, me da mucha esperanza porque es lo que estamos tratando de hacer en nuestras congregaciones. No nos reunimos con una misma intención, con un mismo compromiso y estando juntos nos ayudamos unos a otros. Y esta idea de que somos animales de manada, ¿no? ujú. Necesitamos comunidad, es parte de nuestras necesidades básicas como humanos. Entonces, hasta me pregunté, si solamente uno, o sea, si el rey Benjamín hubiera estado ahí enseñando y solo uno de ellos hubiera aceptado y hubiera recibido el perdón de sus pecados, ¿será que el rey Benjamín se hubiera detenido y dicho, bueno, a ver, creo que necesitan escuchar más? ¿O fue porque todos estaban o porque habían muchos que estaban, que él se detuvo y lo hizo? Ujú. Es importante, yo creo, estar rodeado de gente que piensa, que tiene las mismas metas que nosotros, porque así hacemos como olas más grandes, no sé, hacemos más ruido tal vez, Claro. y podemos recibir más, ay, no sé, más como grupo. No sé si tuvo sentido Claro, lo que ¿sabes qué me hace pensar? En esta palabra en inglés que no tiene traducción en español, que se llama accountability. Esta palabra en la que yo me comprometo contigo y tú te comprometes conmigo y entre los 2 nos mantenemos responsables una de la otra. ¿Qué quiere decir? ujú, Tú sí, dices que vas a hacer algo y yo te digo y rindes cuentas, ¿no? Ah, hice ajá, esto, hice sí, esto. sí, Entonces, sí, esta parte de comunidad de ayudarnos para generar esta sinergia y crear algo mucho más bonito, sí, crear sí, un cambio más duradero, más largo, más, acompañado, porque siempre acompañado es sí, mejor, sí, sí, siempre acompañado es sí, mejor. Es bien sí, sí, difícil. No, yo creo súper, que yo te puedo decir, el tiempo en el que yo estuve sola en la iglesia, ujú, que no iba con mis papás, y ahora que lo pienso, a partir de que me casé y empecé a ir con alguien continuamente a la iglesia y poder hablar del evangelio, y por supuesto que hablaba contigo de la iglesia, pero estoy sí, hablando a alguien que esté todo el día contigo y que tengan sí, metas en común y demás. Creo que la diferencia en cómo se vive el evangelio y cómo puedes progresar es brutalmente diferente. de acuerdo Por contigo. supuesto que se puede progresar cuando estás solo, por supuesto, Claro, pero hay una sí, sí, magia en generarlo cuando lo haces con otros. Y claro. en ese momento, y voy a decirlo muy claro, porque habrá quien diga, oye, pero eso es súper doloroso para mí porque yo no tengo a mi familia en la iglesia. Y Ujú, sé ujú. lo que es ese dolor, pero en ese momento puedo decir lo que yo necesité en ese momento fue una amiga. Y entonces te encontré a Sí, ti y me afiancé. Y ujú, tomé esa amistad para poder agarrarme de ahí, seguir y crear ese accountability, crear este ujú. sentido de comunidad del que estás hablando. Sí, Siempre sí, podemos sí, sí. encontrar la manera, ¿no? Sí, 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 podemos encontrar esa manera. Y hablando acerca de la necesidad de amigos o de la Ujú. necesidad de trabajar juntos, me gusta que en el versículo 4 el rey Benjamín habla con su gente, y, a Jacob lo habíamos escuchado decir: "Mis amados hermanos", ¿verdad? Ujú, Pero aquí el rey Benjamín lo habla de una manera, ay, no sé, me gustó más porque les dice empieza con mis amigos, o sea, los ujú. conoce, son su gente. Dice: Sí, "Mi parentela, hermanos, pueblo mío". Y se me hizo esta diferencia a través de, lo que era antes las maestras visitantes, ¿no? Los maestros orientadores y esta idea ahora de ministrar, en la claro. que es mucho más que solamente ser un líder o ser una persona con un llamamiento, es esta oportunidad que tenemos de ser mucho más que hermanos. O sea, Así. hermanos, ¿sabes? De creencia. Es de ser amigos, de sentirnos parte de una misma familia. Entonces, se me Ujú, hizo muy padre que el rey Benjamín hace eso y creo que es lo que nosotros queremos también hacer. claro. Oye, y nos vamos un poquito más adelante a partir del versículo 9, en donde empiezan todos los creed, ¿sí? Creed en Dios, que Él Ujú, existe, creed y creed. Vayan ustedes y lean ese versículo, ahorita se los ponemos aquí, pero sí, vean la cantidad de veces que dice creer. Y ujú, todavía en el 10 otra vez dice otros creed. Todas estas cosas que nos está invitando el rey Benjamín. Hay un énfasis particular en esta palabra de creer. ujú, Creer algo con todo el corazón, creerlo de una manera que
podamos hacerlo. Si vemos al versículo 10, la última parte dice, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Ujú, ¿Cómo puedo yo creer todas estas cosas a fin de que yo sienta un cambio en el corazón y sí, quiera hacer las cosas? Y si exacto. nos ponemos a pensar en los momentos en los que hemos escuchado a alguien que habla muy bien o que Ujú, tiene un muy buen discurso y decimos, sí tiene razón, uy, qué bueno sonó eso. E incluso podemos escuchar al profeta, podemos escuchar una clase y decir, ah, qué bonito estuvo eso. Pero hay ujú, una diferencia entre qué bonito estuvo eso o qué razón tiene a cuando entra por todos nuestros sentidos y ujú. aparte de eso el espíritu llega directamente a nuestro corazón, Claro. ¿verdad? Y es Sí, justamente sí. el espíritu el que va a hacer que nosotros tengamos de no, que tengamos el deseo de no hacer el mal como lo tuvieron ellos, de no volver a Ujú, pecar. sí, El que pase de aquí, de qué bonito, a que pase a la acción, a las manos, claro. que pase a este, mirad que lo hagáis. Ujú, Bien acompañado. Y lo estábamos diciendo al principio, no basta solamente con creer. sí, Creemos en Dios, tenemos fe en Él y después mirad que hagáis las cosas, sí, ¿verdad? Viene sí, acompañado. sí, Y sí, si sí. hacemos todas esas cosas, podemos tener esta conversión del corazón. Sí. Sí, sí, y pensando en eso que tú estás diciendo, queremos tener el deseo de creer, ¿no? Y eso lo Exacto, vamos a hablar después, más adelante en el libro de Mormón habla acerca de sembrar esa semilla, es sí. este deseo de creer. Y creo que cuando vamos a la iglesia con el deseo de aprender, no solamente voy porque tengo que, pero ¿qué puedo aprender hoy? ¿Qué Ujú, puedo sentir hoy? Los domingos de testimonio a mí a veces me cuestan trabajo y cuando estoy ahí me recuerdo constantemente, ¿qué es lo que Dios quiere que sienta? Tal vez no tanto por las palabras de los hermanos, pero qué ujú. sentimientos estoy teniendo. Me pasa también con un apóstol que me cuesta un poco de trabajo sus discursos y en la conferencia hay veces en las que tengo que ponerle pausa y respirar y decir, sus palabras me están lastimando tal vez. Hay algunas cosas en las que no estoy completamente de acuerdo y me están doliendo, pero lo que quiero es recibir la revelación que necesito para mí y para mi familia. Así que escojo poner a un lado tal vez algunas de las palabras que no estoy de acuerdo porque quiero sentir el espíritu, ¿no? Entonces creo que podemos todavía estar en desacuerdo con muchas cosas, pero escoger creer en Dios y creer en sus líderes, creer sí, en su evangelio. ¿Y sabes qué otra cosa creo que esto justamente de creer nos va a ayudar a la conversión y esta Ujú, conversión va a ayudarnos a que la lista de tareas que tengamos no sea un tengo, y tú lo dijiste, que ujú, queramos, que sí. deseemos hacer las cosas en lugar de tener que hacer las cosas. Claro. Y de todos estos creed y creed que nos dice, creo yo que el más importante, o al menos el que más resonó conmigo, Ujú, es el último. Bueno, no el último del versículo 9, donde ujú, dice: "Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender". Me ujú. gusta porque siento que es una manera del rey Benjamín de decir: "Esta es mi entendimiento, este es mi entendimiento, esta es Claro, mi interpretación de lo que Dios me está diciendo, y sin embargo, no entiendo todas las cosas que Dios puede entender". sí, sí. ¿Verdad? Y ustedes van a entenderlo desde su perspectiva, van a entenderlo desde su situación personal, y todavía no vamos a comprender exactamente todo lo que Dios tiene para nosotros. Y me gusta que diga esto, porque nosotros estamos rodeados de gente que nos enseña su interpretación de las cosas basada en sus experiencias de vida. Nosotros Ujú. estamos dando nuestra experiencia de vida, ¿verdad? Al estar hablando con eso. Y todavía hay un millón de cosas que no comprendemos porque no lo vemos desde la perspectiva de Dios. Y no lo Y vamos a fíjate que me entender y no lo pasó. vamos a comprender. Sí. Claro, claro, y no lo vamos a comprender muchas veces. Y hay Ujú. algunas veces que vamos a tener como pequeños destellos, ¿no? En los que Dios nos va a dejar ver su perspectiva, pero hay en muchas otras cosas donde nosotros estamos dando nuestra perspectiva individual. Y te iba a decir que, me acuerdo una de las primeras clases que tomé en la universidad cuando estaba estudiando para trabajo social, en una de mis clases, era como básico el fundamento de trabajo social, y la maestra pregunta, en una de las primeras clases estábamos hablando acerca del uso de drogas en los jóvenes y niños y esto. Y dice: "¿Cuáles son algunas de las razones por las que los jóvenes o los niños empiezan a ocupar drogas?".
Y yo tenía muy poquito de vivir en Estados Unidos, o sea, tenía tal vez un año que había llegado, aquí, y entonces alzo la mano y me dice la maestra que, ¿qué pasó? Y le digo, porque tienen hambre. O sea, usan drogas porque tienen hambre, ¿no? Esa fue Ujú. porque yo pensé en ese momento en los niños de la En calle, México. ¿sabes? Claro, vengo de la Ciudad de México, en la que estoy rodeada de niños en las esquinas vendiendo cosas, y que muchas veces me tocó ver niños drogándose porque tienen hambre, porque Ujú, tienen dolor, porque están solos, ¿no? Y entonces eso fue lo que dije. No dije en la Ciudad de México, dije: "Porque tienen hambre, o porque se sienten solos, o porque tienen frío, porque tienen, ¿sabes?, soledad". Todos, así la vista de todos los de la clase se fue hacia mí, así como ¿eh? ¿de qué está hablando esta mujer? Y aún la maestra se me quedó así con un signo de interrogación gigante en la cara, y dicen: "Explícame un poquito más a qué te refieres". Y yo como: "Pues, ¿qué te explico? O sea, pues, que los niños tienen hambre y ocupan drogas por eso, ¿no?". Y entonces me dijo: "Cuéntame de dónde vienes". Y dije: "De la Ciudad de México". Y ella como: "Ah, okey, porque en Utah no hay ese problema", Ujú, claro. ¿sabes? O sea, no hay niños en la calle. Hay personas que viven en situación de calle, pero no tenemos ese mismo problema que en la Ciudad de México. Entonces, mi perspectiva obviamente es diferente. Queremos reconocer que si viniera Dios y me preguntara algo, yo voy a contestar o voy a explicar desde mi perspectiva chilanga de la Ciudad de México, ¿verdad? Claro. Desde de mi edad o de mi perspectiva basada en mi edad. Y eso mismo hacen los líderes. Los Ujú, líderes cuando nos explican las cosas, es desde su perspectiva, tal vez de un hombre blanco, de un hombre en sus 80s, en sus 90s, que claro que son inspirados y claro que tienen un mensaje de Dios, pero no podemos ignorar que pasa por un filtro ujú, que es su perspectiva. Entonces, aun cuando los escuchamos a ellos, queremos recordar que aunque es revelación, aún ellos no comprenden todas las cosas que Dios comprende y no queremos encerrar a Dios en una perspectiva nada claro. más y queremos mantenerla abierta a que Dios revela sus cosas de muchas maneras. No sé si tuvo sentido. Me encanta esto que dices, no debemos encerrar a Dios, ¿no? En esta capsulita de esto es lo que yo comprendo, porque creo que si hacemos esto de tratar de juntar, cuando yo comprendo algo, yo digo, yo comprendo esto, quiere decir que entendí en su totalidad toda la cosa, ¿no? Ajá, Es una totalidad. Y si yo digo que yo comprendo a Dios, entonces, si es que yo comprendo cómo funciona Dios, estamos dejando fuera que Él obre sus milagros, que Él claro. obre de la manera que Él obra con amor. Y entonces con mis juicios, con todo mi historial, como tú lo decías, vengo y aplico el conocimiento que tengo diciendo que Ujú, comprendo a Dios cuando en realidad ese es mi filtro. Esa es la forma en la que claro. yo lo vivo, esa es la forma en Ujú, que yo lo entendí y probablemente es muy diferente, ¿no? Y todavía hay sí. muchas cosas. Y entonces, al hacer esto, creo que podríamos evitar recibir esta revelación Ujú. personal. Sí, sí, creo que ahí está. Ujú. Sí, Ujú. sí, sí. Me gusta eso. Oye, y si pasamos, digo, hay durante todo el discurso habla de qué tenemos que hacer, de qué tenemos que recordar, de qué tenemos que creer. Dice que siempre tengamos en nuestra memoria la grandeza de Dios y vuestra propia nulidad y su bondad y longanimidad para con vosotros. Y nos vuelve a decir otra vez, indignas criaturas, y os humilláis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Y todo esto dice, ah, podemos hacer todo esto y humillarnos y hacer todas las cosas que nos dice aquí. Dice aquí, os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados y aumentaréis en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó. Hasta ahí está. Estamos hablando Ujú. del conocimiento de cómo no podemos comprender por completo al Señor, pero que si hacemos estas cosas, si somos humildes, si mantenemos en nuestra memoria la grandeza de Dios, si conocemos su bondad y su longanimidad, vamos a llegar a conocerlo más, vamos a llegar a comprenderlo más, a Él Sí, que nos sí, creó sí, sí. haciendo estas Sí, cosas. Y si lo comprendo más, entonces tengo mayor disposición a hacer las cosas, ¿verdad? Siempre que yo claro. comprendo un concepto en la vida, si yo comprendo para qué me van a servir las matemáticas, voy a tener más deseos de aprenderlas porque sé que me van a ser Sí. útil en la vida, que si solo me dicen es que tienes que aprenderte a fuerzas que 5 por 5 es 25, pues a lo mejor me lo aprendo, pero sin ninguna utilidad. Aquí empiezo a conocer a Dios
empiezo a conocer la forma de que se acerca a mí y voy a tener más deseos de Ujú. servirle y de Claro. obedecer sus mandamientos. Y fíjate que en esa escritura me termina diciendo que si nosotros llegamos a esto que tú hablas, ese Ujú, conocimiento, ese que te cambia, que encuentras el propósito real de servirlo, de seguirlo, sí, entonces vas a tener conocimiento de lo que es justo y verdadero. Cuando entendemos a Dios, entendemos la importancia de la justicia y la verdad. ujú, Y después de ahí se va a hablarnos acerca de cómo queremos ayudar a nuestros hermanos. Queremos sí, asegurarnos de que haya justicia entre los que están más necesitados, en los que no han tenido la fortuna tal vez de las cosas económicas, ¿verdad? Porque nos hablan, claro, de que cuando conozcamos la justicia y la verdad, no van a haber contiendas, no va a haber hambre, vamos a ujú, socorrer a los que necesitan ayuda, a los mendigos, a los que les falta conocimiento. Me gusta que cuando conocemos a Dios, no vamos a juzgar, no vamos a juzgar aún a los que nuestra mente humana diga se merecen este sufrimiento, se claro. merecen este dolor, estas pruebas que están viviendo. Él nos va a dar la oportunidad de, ay, no sé, espérame, déjame pensar, porque todos son mendigos. Nos da, perdón, No, no, nos él, va a dar la oportunidad, otra vez, él nos va a dar la oportunidad. Ujú, él nos va a dar la oportunidad de ver que todos somos mendigos, que todo lo así que es. tenemos es porque Él nos lo dio, ¿no? Y me gusta mucho que habla acerca de esto, de la justicia, de lo importante que es ver a nuestros hermanos no como una carga, sino como una oportunidad para poder servir, una oportunidad para levantar y que todos estemos a la gente y que estemos en el mismo nivel. Claro. Esta frase del 19 que tú acabas de mencionar, que pues, he aquí no somos todos mendigos, me hace Ujú, pensar en una situación, ¿no? Y una pregunta para todos ustedes, amigos. ujú, Díganme si alguna vez ustedes, haciendo cualquier cosa, alguna tarea, algo que tenían que hacer, han dicho: "¿Sabes qué? En esta ocasión, señor, no te necesito". O sea, yo lo tengo, ¿no? Yo puedo hacer ujú, esto sin ti, no te necesito. Creo que ninguno de nosotros hemos hecho eso, y si lo hemos hecho, bueno, ahí me platican cómo fue, ¿no? Pero creo que pero este reconocimiento nuevamente de nuestra nulidad, de que somos del polvo y ujú, que somos todos mendigos, nos cambia, nos puede ayudar a cambiar la perspectiva de todo y de la sí, manera en que miramos a otros, porque sí, ¿cómo me puedo atrever a hablar de ellos cuando yo también necesito de él? Porque yo también estoy pidiendo de tu misericordia, porque yo también estoy pidiendo que me perdonen mis pecados. sí, Todos somos mendigos, ¿no? claro. Y entonces aquí nos dice en el 20, y he aquí, ahora mismo habéis estado invocando su nombre, suplicando la remisión de vuestros pecados. O sea, todos somos mendigos y todos estamos invocando su nombre. Todos hemos pedido perdón por nuestros pecados a Dios porque queremos esta remisión, volver a empujar y enviar fuera nuestros pecados. Sí, 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 sí. Amiga, y como ya no tenemos tiempo, vamos a brincar rápido el versículo 22, porque habla mucho acerca de no juzgar, ¿verdad? Bueno, de que no debemos de juzgar a las personas por las Ujú, circunstancias en las que viven. Y les comento bien rápido, una de mis profesoras en algún tiempo, mientras estaba en la escuela, estaba haciendo una investigación para ver si había discriminación de vivienda en la ciudad en la que vivíamos. Esta ciudad es súper pequeña y la gran mayoría de personas son miembros de la iglesia. Entonces, pues, no se pensaría como que puede haber discriminación, ¿no? Que puede haber, sí, sentimientos feos en contra de la gente. Pero hicieron un estudio en el que ponían una aplicación, una solicitud para poder tener vivienda, y ponían dos solicitudes, las 2 con el mismo nombre, el nombre de un hombre. Y cuando el arrendador contactaba a estas personas para ver su interés en la casa y para ver quiénes eran y conocerlos y todo, una de las personas que estaban, ¿verdad?, en parte del estudio, decía: "Sí, yo y mi esposa y mis hijos estamos ujú, interesados en esto". Cuando le llamaban a la otra persona, él decía: "Yo y mi esposo, tenemos interés en la casa", lo cual estaba indicando que esta persona estaba en un matrimonio homosexual. Y del estudio que hizo, no me acuerdo ahorita cuántas personas, cuántas casas fueron en las que, pusieron una solicitud de vivienda, 90 y algo por ciento le rechazaron la vivienda al matrimonio homosexual. Esto se me hizo interesante ujú, porque tenemos, por supuesto, prejuicios
Y en algo tan básico como la vivienda, por ejemplo, tenemos esta necesidad de que si la gente no cree como nosotros creemos, si no viven de la Ujú. manera que nosotros vivimos, entonces se merecen no tener ciertos privilegios, ciertas oportunidades. Y queremos tener cuidado, nada más de asegurarnos de que no juzgamos, porque dice el 22, y si juzgáis al hombre que os pide de vuestros bienes para no perecer y lo condenáis, ¿cuánto Ujú. más justa será vuestra condenación por haberle negado vuestros bienes, los cuales no os pertenecen a vosotros, sino a Dios? Eh, es importante que recordemos que nuestro papel no es ser no ser jueces, ¿verdad? Sino ser hermanos, amar y respetar y asegurarnos de que todos estamos intentando vivir en el mismo nivel. Qué buen mensaje. Y qué buen recordatorio sobre nuestro papel que es amar, sin Ajá, condiciones. Oye, ujú. vámonos al 27, muy rápido, que este versículo lo he tenido que recordar y lo he tenido que poner Sí. en todas partes en mi casa. Mi marido quiere que yo me lo aprenda para Sí, adelante sí, y sí, para atrás. ponernos Ahí un les va. tatuaje Y así para sí, que sí, nos que quede aquí, acordemos. ¿no? Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más a prisa de lo que sus fuerzas le permiten, ¿no? Y Ajá, además conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Y no es porque yo sea desordenada, sino porque a veces busco correr más a prisa de lo que yo tengo ujú, de fuerzas, ¿no? Creo que muchas mujeres podemos reconocernos ahí. Y ujú, este versículo mi marido tiende mucho a decírmelo, y les voy a contar muy rápido una situación en la que tuve que vivir esto muy fuerte que me llevó a hacer justamente este podcast, que fue justo, yo estaba buscando qué iba a hacer, cómo iba a ocupar mi tiempo, en qué me iba a ocupar, cuáles iban a ser mis prioridades, en qué quería utilizar mis talentos y mi ujú, tiempo, y tuve una muy, muy fuerte impresión de las cosas que yo le presenté al Señor, de toda la lista que tenía de las cosas que le presenté al Señor, ujú, me dijo, suelta una y yo mm, no quería soltar ninguna. Y me vino este versículo a la mente. Justamente me permitió el soltar esa otra cosa que también quería muchísimo, me permitió hacer este nuevo proyecto del podcast y ahora entiendo el por qué me pidió que lo hiciera de esta manera, para poder tener el tiempo para hacer esto y sin desocupar, sin desatender a mi familia y demás compromisos que tengo. Y ¿sabes qué? Que este deseo de poder hacer las cosas en orden y de hacerlas presentándoselas a Dios, nos ujú, puede ayudar a que Él las moldee, a que Él nos ayude a poner las prioridades en su lugar y que quizás esa lista que teníamos se pueda hacer mucho más pequeñita de lo que nosotros ujú, pensábamos. Y entonces, nuevamente, como lo dije antes, se vuelve no una lista de tengo que hacer, sino que quiero hacer. Y este es un ujú, gran ejemplo. El hacer este podcast es algo que quiero hacer. Y ujú, fue el Señor en quien su sabiduría mm. me ayudó a cortar esa lista para poder hacer las cosas que son más importantes. Ujú. Ay, me encanta, amiga, me encanta. Y creo que eso va de la mano, lo que acabas de decir ahorita, el que el Señor te va a guiar. Él nunca nos da instrucciones sin darnos herramientas. Claro. El 30 lo termina diciendo que cuidemos nosotros mismos, que cuidemos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras. Tú eres un ejemplo de que estabas cuidándote a ti misma, estabas cuidando a tu familia y le presentaste a Dios cosas que quieres hacer. Le Ujú, compartiste tus pensamientos, ¿verdad? Y ujú, Él se encargó de guiar tus pensamientos, de guiar tus acciones. Y eso es algo que queremos hacer. Él nos da herramientas, nos da la oración, nos da la meditación en el templo, el poder reflexionar acerca de las cosas que queremos hacer, el poder ir a hablar con nuestros líderes, con nuestro obispo, con nuestra presidenta de Sociedad de Socorro, para poder cuidar nuestros pensamientos, ver hacia dónde me está llevando mi mente. ¿Qué son las cosas que quiero hacer? ¿Cuáles son las cosas que mi mente me dice que debo de hacer, como tú lo dices? Y con esto tal vez podemos terminar este episodio con la invitación de: "Oh, recuerda y no perezcas". Recordemos estas cosas que el atinado rey Benjamín vino a decirnos. Si estuviera bien con ustedes, ayúdenos a compartirlo con sus amigos, con sus conocidos, con la gente de su barrio, porque son pequeños recordatorios, tal vez, de cosas que podemos hacer. Regálenos su me gusta, regálenos, por favor, suscripción al canal, compártanlo. Y les quiero preguntar, ¿de dónde nos escuchan? Si quisieran comentarlo, me encantaría escuchar de dónde nos están escuchando. Y así vamos acercándonos a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.